Bueno, como parte de las actividades del museo y de la celebración de la feria de Tlaxco, porque para todos es una fecha muy importante, por lo menos para la cabecera municipal, ¿no? Pero creo que también para las comunidades. Entonces, como parte de estas actividades, el Museo de Historia, Artes y Tradiciones de Tlaxco inicia pláticas con las personas que se han dedicado a recopilar un poquito de nuestra historia. En este caso, Marisol, estudiante de antropología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y quien hizo su servicio social en el museo, nos va a platicar un poquito de su investigación que hizo para liberar este servicio y pues obviamente nos va a platicar datos importantes que encontró y que son relevantes para nuestra historia. Entonces, Marisol, te cedo la palabra para que nos platiques un poquito de lo que investigaste y pues si después nos permites una pregunta o dos, pues te lo agradeceremos. Por favor, Marisol. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo voy a presentar un poco la investigación que hice sobre el proceso histórico de la historia del municipio de Tlaxco, empezando desde la época prehispánica hasta la actualidad. Desde este periodo es importante destacar algunos rasgos importantes de cada una de las etapas. Inicialmente, en la época prehispánica, creo que es importante resaltar la configuración de la cultura Tlaxco, que fue como la cultura predominante en la época prehispánica en la región, pero que se configuró a partir de un proceso histórico complejo. Inicialmente, en el año 1000 al 800 a.C. aproximadamente, se desarrolló la cultura tlatempa, que era proveniente del complejo cultural de Tlaxcala, pero que pues migró hacia esta región y se estuvo desarrollando por un tiempo. Posteriormente fue desplazada y llegó la cultura Texoloc del año 800 al 300 a.C. aproximadamente, y posteriormente la cultura Tezoquipan del 300 a.C. al 100 después de Cristo aproximadamente. Estos tres grupos eran propios del complejo cultural Tlaxcala, pero posteriormente fueron desplazados y empezaron a arribar grupos propios de la Cuenca de México, particularmente grupos de cultura teotihuacana o proto-teotihuacana, que bueno, estos grupos eran predominantemente dedicados a la actividad comercial. Bueno, más o menos del año 100 después de Cristo al 450 aproximadamente hubo un despoblamiento de estos grupos de cultura tlaxcala que emigraron principalmente a los principales centros de población, como pudo haber sido Teotihuacán o Cholula, por ejemplo. Y después, en esta transición, pues empezaron a arribar los grupos teotihuacanos. Posteriormente, empezaron a partir de la actividad comercial que los grupos teotihuacanos tenían en la región, empezaron a arribar otros grupos del Golfo de México, principalmente, como grupos del Tajín, o con tradición mixteca, olmecas y calancas, y empezó a haber como un periodo de transición aproximadamente del 650 al 850, que es conocido como el Complejo Cultural Acopinalco, en el que varios grupos estaban luchando por predominar en la región, por tener, digamos que el control de la región. Inicialmente, la primera etapa, que va del 650 al 750, estuvo gobernada los grupos Tajín eran los que predominaban. Posteriormente se fueron desplazando y los grupos olmecas o huastecos fueron los que empezaron a predominar. Es importante mencionar que en este periodo del 750 al 850, grupos propios de cultura huasteca, otomí,
fueron los que empezaron a arribar, y a partir de ello se configuró lo que es conocido como la cultura Tlaxco. Este grupo, la cultura Tlaxco, estuvo en la región más o menos del año 900 al 1520 aproximadamente, y desarrollaron una cultura material importante. Si bien es cierto que no fue evolucionada propia de la región, sino que más bien fueron grupos que transitaron, que llegaron. Bueno, posteriormente al complejo Acopinalco, que, bueno, hablamos de esta transición de grupos que buscaban el dominio o ser predominantes en la región, es como arriban grupos de cultura huasteca, otomí, y se insertan en la región y empiezan a desarrollar una cultura que posteriormente fue conocida como la cultura Tlaxco. La cultura fue un desarrollo propio de la región, es que haya evolucionado inicialmente desde aquí, sino que más bien ya traían una cultura material previamente elaborada, de rasgos otomís o huastecos, y que se desarrolló por un tiempo aproximado desde el 900 hasta 1520 aproximadamente. Posteriormente, con la conquista española, el arribo de españoles que ayudaron con la conquista y que fueron dotados con tierras, con encomiendas, que posteriormente fueron conocidas como haciendas, impactaron mucho la región, ya que hubo aproximadamente 22 haciendas en Tlaxco y 10 ranchos muy importantes que desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX se desarrollaron muy bien, tuvieron una actividad económica muy importante, y claro, impactó también en que muchas de las personas que vivían aquí pues tuvieron que laborar para estos centros económicos. Más o menos en la época colonial, en el siglo XIX, más o menos en el año 1820, es cuando se instaura la Constitución Política de 1812, lo cual impacta en la historia propia de Tlaxcala, ya que se pasa de ser de cabildo de indios a ayuntamientos. Más o menos el periodo de transición fue de 1812 a 1820. Particularmente, en el municipio de Tlaxco no se encontraron las actas de elecciones que confirmen que el partido de Tlaxco transitó para ser el municipio. No podemos decir que en 1820 Tlaxco se convirtió en municipio, pero de acuerdo a la información y al contexto regional, es una fecha tentativa para mencionar el inicio de Tlaxco como municipio, en 1820. Aunque bueno, en la recapitulación histórica que hice, encontré que una lista de presidentes municipales a partir de 1885 hasta la actualidad. Algo importante a resaltar es que la consolidación de Tlaxco como municipio se dio con la visita del presidente Porfirio Díaz aquí al municipio el 28 de enero de 1894, cuando arribó para la inauguración del Palacio Municipal. Otros datos importantes a resaltar en la época revolucionaria es que, bueno, la agitación social era generalizada, las personas estaban descontentas por la situación económica que vivían, y hubo muchos levantamientos que también involucraron a las personas de la región, principalmente empleados de las haciendas, y que culminó en la reforma agraria, más o menos en la década de 1930 y en adelante, cuando se empezó a hacer el reparto de estas tierras que eran propiedades de las haciendas y que posteriormente pasaron a ser propiedad ejidal, y que, bueno, fueron dotados muchos de estos empleados acasillados con estos ejidos. De manera general y muy resumida, esto es un poco de lo que encontré sobre la historia de Tlaxco. Ciertamente la historia es muy completa,
hay muchos datos importantes que resaltar, pero quizá estos sean como puntos específicos que resaltan todo el proceso histórico por el que ha transitado Tlaxco. Muchas gracias, Marisol. Y también hay que considerar, creo, porque muchas personas piensan que Tlaxco es la cabecera municipal, pero Tlaxco también es, por ejemplo, tú vives en Matamoros, ¿no? Mariano Matamoros. Sí, sí. Tlaxco también es El Rosario, Buenavista, Capilla de Tepeyahualco, La Ciénega, todas esas comunidades que hay en Tlaxco y que sí son muy importantes, ¿no? Entonces, tú que vives en Matamoros, un lugar donde se celebra el carnaval, y es una fecha importante para tu comunidad, porque de Tlaxco es uno de los pocos que celebran el carnaval como ellos. Tú que vives allá y que estás estudiando antropología, ¿cómo ves al municipio de Tlaxco de acuerdo a lo que has vivido y de lo que investigaste de Tlaxco, de la historia de Tlaxco? Bueno, lo cierto es que el municipio de Tlaxco es muy grande, es el más grande del estado, y sí, ciertamente es un espacio multicultural, porque hablando precisamente de mi pueblo, este fue configurado a partir de la llegada de personas de la región de Texoloc, de Santana Nopalucan, de Acatitla, que fueron dotados con las tierras ejidales, que antiguamente eran de la hacienda Mazaquiahuac. Se convirtió en el ejido Matamoros, Mariano Matamoros, y estas personas fue como arribaron. Estos grupos tenían una cultura ya establecida y la celebración del carnaval es muy popular o muy común en esa zona sur del estado y que bueno, trajeron consigo estas tradiciones y sí, es uno de los pocos pueblos en todo el municipio que celebran el carnaval. Carnaval para Matamoros es una de las festividades rituales más importantes en todo su ciclo ritual y creo que resalta, ¿no? en el municipio. Claro, las actividades culturales de cada uno de las comunidades está configurada de acuerdo a sus procesos históricos propios de cada uno de ellos, que quizá de manera general se podrían resumir como lo acabo de hacer, pero es importante resaltar las particularidades de cada uno de estos centros de población. Exactamente, Marisol. Pues no sé si quieras concluir con algo, tal vez al subir este video en Facebook o en YouTube vamos a tener oportunidad de contestar algunas preguntas que nos hagan. No pudimos transmitir en vivo porque sí sé que es un poquito complicado, pero bueno, tal vez se puedan contestar más preguntas a otras personas que tengan inquietudes al respecto, pero no sé si quieras tú concluir con algo, si quieras expresar algo acerca de esto que se está haciendo. Bueno, me parece importante buscar los medios para acercar la historia, nuestra historia local, a las personas, para que conozcan un poco quiénes somos, de dónde vinimos, cuáles han sido todos nuestros procesos, por qué creemos lo que creemos, por qué vivimos como vivimos. Creo que es importante resaltar todos estos procesos y acercarlos a las personas que muchas veces no tienen pues el acceso a todo este conocimiento, hacerlo pues más de más fácil acceso, ¿no? Que pueda llegar a todas las personas y que podamos socializarlo y juntos ir construyendo una mejor historia, ¿no? Un mejor conocimiento de nuestra historia. Sí. Pues, Marisol, muchas gracias. Y te digo, vamos a subir este video, entonces, para que puedas responder a las preguntas si es que ojalá y se interese a alguien, poco a poquito, obviamente, pero seguramente sí.